Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que te encuentres viéndonos o escuchándonos. Dios los bendiga a todos ustedes que nos escuchan en cualquier país del mundo. Aquí estamos una vez más en Cristianismo Bíblico Radical, nuestro ministerio evangelístico por medio del cual compartimos mensajes, programas y muchas transmisiones de la palabra de Dios para testimonio a todas las naciones. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. El título en esta ocasión es ¿qué nos revela Dios de la visión de Ezequiel? ¿Qué nos revela Dios de la visión de Ezequiel? Ezequiel fue un profeta de Israel, uno de los profetas mayores. Cuando el Señor se manifiesta a él, eh, lo hace a través de una visión que muchos estudiosos han catalogado de impresionante y maravillosa, por los elementos que se presentan en esa visión, por los personajes que interactúan y que se le muestran en la visión a Ezequiel. De hecho, son personajes que científicos y personas que no conocen la profundidad del Espíritu Santo en cuanto a las criaturas celestiales han llegado incluso a decir que son extraterrestres o que son ovnis. Algo totalmente absurdo y ridículo. Pero vamos a ver de qué se trata esta visión. Vamos a ver qué nos quiere decir Dios o qué nos revela Dios, qué nos quiere decir a nosotros como su iglesia en relación a esa visión. Vamos a ir inmediatamente a Ezequiel capítulo 1, vamos a leer todo el capítulo. Vamos a tratar de que el mensaje no se extienda, aunque es un capítulo un poco largo. Sin embargo, vamos a leerlo completo. ¿Listo? Ezequiel capítulo 1, todo el capítulo. Bueno. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, aquí está hablando de Ezequiel, él mismo está narrando lo que está sucediendo, pues está narrando su experiencia. Cuando estaba junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Versículo 2. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, él está hablando en este tiempo, se ubica espacialmente e históricamente cuando los judíos fueron exiliados a Babilonia. Listo, ese es el tiempo exacto. A los 5 días del mes, versículo 3, vino palabra de Jehová o del Señor Todopoderoso a sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, si se da cuenta, es decir, en Babilonia. Listo, una parte de Mesopotamia, junto al río Quebar, y vino allí sobre él la mano de Jehová. Parecería ser también que él está narrando y que alguna otra persona, un escriba, está escribiendo lo que él está narrando. Versículo 4. Y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Versículo 5. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Esto nosotros sabemos que en varios pasajes apocalípticos existen, incluso en el Apocalipsis también los vemos, los 4 seres vivientes que están alrededor del trono de Dios. Amén. Versículo 6. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Versículo 7. Y los pies eran derechos
y las plantas de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Versículo 8. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Versículo 9. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Versículo 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo, habían en los cuatro cara de águila. Versículo 11. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos. Versículo 12. Y cada uno caminaba hacia adelante derecho, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. O sea que estos seres se mueven como el Espíritu Santo les mueva. Amén. Y cuando andaban no se volvían. Versículo 13. Cuando la semejanza de los seres vivientes o aspecto, en cuanto a la semejanza de los seres vivientes o aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Versículo 14. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Versículo 15. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Versículo 17. Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. Versículo 18. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de los cuatro. Versículo 19. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Versículo 20. Hacia donde el Espíritu nuevamente les movía que anduviesen, andaban hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Versículo 21. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se separaban, separaban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, pero el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Versículo 22. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Versículo 22. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada una tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban, bajaban sus alas. Lo repite nuevamente en el versículo 25. Se oía una voz de arriba de la expansión. Se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un ¿qué? De un trono, que parecía de zafiro, y sobre la figura del trono había semejanza que parecía de hombre sentado en él. Mucho cuidado, mucha atención, muy atentos. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre. No dice que era un hombre, dice que era una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Versículo 27. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Versículo 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Y mucha atención cómo finaliza el capítulo, cómo finaliza Ezequiel, cómo concluye. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de... Oh, yo siento gloria. Esta era la semejanza de la gloria del Señor omnipotente. De la gloria del... Oh, yo siento poder.
de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Qué nos quiere revelar el Señor a través de la visión que le mostró a Ezequiel? Pues que ese es su trono, que ese es que los que le sirven a él, querubines, serafines, ahí están, que sobre donde el Señor está, allí, precisamente el tercer cielo, fue lo que le mostró Dios a Ezequiel. Y así es el tercer cielo, de hecho. Así son las criaturas divinas que le sirven al Señor Dios, que están alrededor de su trono, sirviéndole y alabándole día y noche. Oremos. Padre, gracias. Te bendecimos, te exaltamos y te adoramos, porque solamente tú nos muestras la grandeza de tu gloria. Tú eres maravilloso y no podemos definirte con palabras. Nos quedamos cortos al expresar tu grandeza. Gracias te damos y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.